Cásate conmigo por 6 meses y luego vete. La directora ejecutiva multimillonaria me ofreció el trato con una frialdad que helaba la sangre. Pero en el día 179, ella me rogó que me quedara. El contrato tenía 11 páginas de largo, y la parte que realmente importaba era una sola oración en la página 9. Este acuerdo terminará en el día 180 punto, en el cual ambas partes se separarán de manera amistosa y permanente. 6 meses. Cásate conmigo por 6 meses, dijo la multimillonaria, y luego vete. Deslizó las hojas sobre el enorme escritorio de caoba de su difunto padre, como si estuviera comprando una camioneta usada en un lote polvoriento de las afueras de la ciudad. Es una transacción, señor Campos. Nada más y nada menos. Necesito un esposo en papel para mantener la empresa de mi padre lejos de las manos equivocadas. Usted necesita dinero. No nos insultemos a nosotros mismos fingiendo lo contrario. Ambos nos alejaremos en 180 días, sin daños, sin ataduras, sin desastres. Ya hice que mis abogados lo redactaran de la manera más limpia posible. Soy un mudancero de muebles. Me gano la vida cargando las vidas enteras de otras personas, subiendo y bajando escaleras bajo el sol abrasador. Una mujer como Adriana Salazar jamás en su vida había mirado a un hombre como yo como algo más que la servidumbre, justo hasta el momento en que necesitó la única cosa que solo un extraño, sin nada que perder, podría darle. Debí haber dicho que no. Cada hueso sensato en mi cuerpo me gritaba que dijera que no. En cambio, pensé en mi sobrina dormida en la parte trasera de mi camión de mudanzas en el estacionamiento porque no podía pagar una niñera. Ese día, tomé el bolígrafo de plata y firmé. Lo que ninguno de los dos sabía, lo que no podríamos haber sabido al firmar ese frío trozo de papel sobre el escritorio de un hombre muerto, era que en el día 179, el penúltimo día con la empresa salvada, la fundación segura y la salida meticulosamente arreglada, hasta la última hora, la mujer que llamó a nuestro matrimonio una simple transacción estaría de pie en el umbral de una puerta, incapaz de obligarse a decir el adiós que ella misma había escrito en el contrato con su propia mano. Pero antes de contarles sobre el día 179, permítanme comenzar esto donde realmente empieza, que es el día en que mi pequeña empresa de mudanzas fue contratada para empacar la inmensa casa de un hombre muerto. Mi nombre es Wenceslao Campos. Tengo 41 años y dirijo una empresa de mudanzas de 2 hombres, yo, mi compadre Horacio, y un camión de caja cerrada con 300.000 kilómetros difíciles en el odómetro, y una transmisión que está haciendo un ruido que he decidido ignorar por el bien de mi propia cordura. Empacamos, levantamos, cargamos, manejamos. Es un trabajo honesto, es un trabajo duro, que te rompe la espalda, y me ha enseñado más sobre los seres humanos que cualquier otro trabajo en la faz de la tierra. Porque aprendes absolutamente todo sobre una familia por la forma en que empacan una casa. Aprendes quiénes eran realmente por lo que eligieron conservar y lo que tiraron a la basura. He mudado a personas a mansiones en las montañas de Monterrey, y he sacado a familias de casas embargadas con el aviso del banco todavía pegado en la puerta principal. Y les diré lo que he aprendido a lo largo de los años: las cajas de cartón no mienten incluso cuando las personas paradas junto a ellas sí lo hacen. Estoy criando a mi sobrina Julieta. Tiene 7 años y ahora es mía. No en el sentido simple de la sangre y el acta de nacimiento, sino en cada una de las formas que realmente cuentan cuando las luces se apagan en medio de la noche y una niña tiene una pesadilla que la hace temblar. Mi hermana menor, la madre de Julieta, falleció hace 3 años cuando la niña apenas tenía 4. No importa cómo para los propósitos de esta historia que les estoy contando. Lo que realmente importa es que hubo un momento único y terrible
en el pasillo de un hospital público, bajo esas luces fluorescentes que parpadeaban incesantemente, donde alguien tuvo que dar un paso al frente y convertirse en el mundo entero de esa pequeña niña de una vez por todas y para siempre. Y ese alguien resulté ser yo. No estaba listo, quiero ser completamente honesto sobre eso. Nadie está nunca listo para algo así. Y yo estaba menos listo que la mayoría de la gente. Pero lo haces de todos modos porque la alternativa es simplemente impensable, es dejar a una criatura a la deriva en un mundo devorador. Y en algún punto del proceso de hacerlo, el no estar listo se convierte silenciosamente en la cosa más importante que jamás serás en toda tu existencia. Así que hemos sido solo Julieta y yo durante 3 años. Ella viaja en el camión los días que no puedo conseguir a alguien que la cuide sentada con sus libros para colorear, sus audífonos y un conejo de peluche gris llamado Pancho. Horacio y yo somos extremadamente cuidadosos con nuestro lenguaje cuando ella está cerca. Ella es, sin una sola onza de competencia, lo mejor que he hecho con mi vida y lo mejor que haré jamás. El trabajo de los Salazar llegó a través del canal de sucesiones de alto nivel de la ciudad de Monterrey. Ese es el tipo de trabajo que consigues cuando alguien sumamente rico muere, y la familia necesita que toda una vida sea empacada, clasificada, mudada y almacenada, y quieren un equipo de trabajadores que no se quede boquiabierto, que no robe ni una cuchara de plata, y que no publique fotografías en las redes sociales. La paga era buena, mucho mejor que buena. La acepté sin pensarlo 2 veces, pues el camión necesitaba reparaciones urgentes. Ni siquiera sabía de quién era la casa hasta que nos detuvimos frente a un enorme portón de hierro forjado que tardó unos 30 segundos completos en abrirse después de que el hombre en el intercomunicador decidió que éramos reales y no una amenaza. El hombre que había muerto era Arturo Salazar. Si sigues las noticias de negocios de México, aunque sea un poco, reconocerías el nombre de inmediato. Había construido una sola empresa industrial hasta convertirla en un genuino imperio a lo largo de 50 duros años, el verdadero tipo de titán de la vieja escuela, hecho a sí mismo, de esos que parece que ya no fabrican hoy en día. Había muerto a los 81 años de edad, y ahora una residencia del tamaño de un palacio que contenía 50 años de una vida vasta necesitaba ser manejada habitación por habitación. La mujer que estaba de pie en el centro de ese vestíbulo de mármol que parecía una catedral dirigiendo todo con una tableta electrónica en la mano y la mandíbula apretada con tanta fuerza que debía dolerle, era su hija. Se sostenía con la particular y frágil quietud de una persona que mantiene su propio dolor a punta de pistola para que no pueda moverse ni hacer el menor sonido. Esa era Adriana Salazar. Tenía 38 años, y según todos los titulares de negocios de ese mes en Monterrey, era la nueva directora de todo lo que su padre había construido con el sudor de su frente. Aquí está el detalle sobre la forma en que Adriana Salazar me trató ese primer día de trabajo, y comienzo con esto, porque es el lugar exacto donde toda la historia da un giro. Ella no me trató en absoluto. Miró a través de mí con total limpieza de la misma manera que miras a través de una ventana el clima que hace afuera. Yo no era una persona para ella en ese inmenso vestíbulo. Yo era una función que había llegado para realizar un servicio de la misma forma que un lavavajillas realiza un servicio en la cocina. Dio sus instrucciones precisas a un punto en el espacio vacío que estaba aproximadamente al nivel de mi frente. Ahora bien, he pasado toda una vida siendo ignorado de esa manera, y honestamente, ya no me duele mucho. Es solo el clima, y uno no se toma el clima como algo personal. Pero lo noté. Siempre lo notas, simplemente dejas que te afecte. Lo que la cambió y ocurrió lentamente a lo largo de los 4 días completos que terminó durando ese primer trabajo, no fue absolutamente nada de lo que dije. Fue la forma en que mi equipo y yo manejamos las cosas de su padre muerto.
A lo largo de los días, también conocí a doña Carmen, el ama de llaves de la familia, una mujer mayor, con el cabello blanco recogido, que nos observaba con ojos tristes mientras limpiaba el polvo de los retratos antiguos. Porque aquí hay algo que sé en mis huesos, y que las personas adineradas que me contratan casi nunca logran comprender. Cuando empacas la casa de una persona que ha fallecido, estás sosteniendo con tus propias manos desnudas los objetos más preciados sobre la faz de la tierra para alguien. Y están perfectamente disfrazados de basura sin valor. Esa fea taza de café desportillada es en la que él envolvió sus manos todas y cada una de las mañanas durante 40 años. Esa lámpara espantosa es bajo la cual ella leyó 1000 cuentos antes de dormir. Y la mayoría de los mudanceros, la mayoría de los equipos de sucesiones, tratarán todo eso como carga, como mercancía, porque es más rápido, y porque para ellos realmente son solo cosas. Yo no lo hago. Nunca lo he hecho. Ni una sola vez. No desde el día en que empaqué el pequeño apartamento de mi propia hermana muerta, con las manos temblando tan fuerte que apenas podía sostener la pistola de cinta adhesiva. Así que, mi equipo envuelve la taza desportillada como si fuera vidrio soplado a mano. Preguntamos antes de tirar cualquier cosa que no sea basura obvia. Tratamos toda la casa como si cada objeto en ella importara enormemente a alguien, porque así fue. Y porque el alguien generalmente está parado ahí mismo observando cómo extraños deciden cuánto valía su amor. En el segundo día, Adriana dobló una esquina y se detuvo en seco, y me observó cuidadosamente. Yo estaba envolviendo lentamente los lentes de lectura de su padre. Solo sus viejos y ordinarios lentes. Los que había dejado doblados sobre un libro junto a su sillón de lectura favorito. De la forma en que los dejas cuando tienes toda la intención de volver y recogerlos de nuevo. Los envolví en papel de seda con extrema delicadeza. Y los coloqué en una pequeña caja para ellos solos, para que no fueran aplastados, ni se perdieran en la agitación de todo lo demás. Ella se quedó completamente inmóvil como una estatua. Y algo profundo en ese rostro de piedra se agrietó apenas perceptiblemente. Solo por un segundo fugaz. Porque creo y supe más tarde que tenía razón, que yo era la primera persona en toda esa maquinaria trituradora de abogados, asistentes, tasadores de patrimonio y contadores, que había tratado un solo objeto en toda esa enorme casa, como si alguna vez hubiera sido amado por alguien. La mayoría de la gente simplemente lo mete todo en cajas, dijo, en voz baja. Fue la primera oración completa que me había dicho directamente a mí. Ojo a ojo en 2 largos días. La mayoría de la gente no perdió al hombre de quien eran esos lentes. Le respondí, manteniendo la mirada. Usted sí. Así que me tomaré el minuto extra. No es ninguna molestia. Ella me miró durante un largo momento. De la forma en que mirarías a un animal que te habían dicho que estaba extinto. Luego, asintió una sola vez y se alejó sin decir otra palabra por el inmenso pasillo. Pero todo fue diferente después de ese breve intercambio. Empezó a verme de verdad, a un individuo con un nombre bordado en la camisa de trabajo. La oferta llegó el último día del trabajo, cuando los pesados camiones estaban casi completamente cargados. Me pidió que entrara al estudio, me sentó frente a ese enorme escritorio que había sido de su padre, y me expuso la propuesta más extraña de toda mi vida, con la eficiencia plana y sin prisas de una mujer que lee en voz alta un informe de ganancias trimestrales. Resultó que su padre había estado profundamente preocupado por ella. Arturo Salazar, anticuado hecho a sí mismo, sentimental, en la forma brusca de los hombres que nunca habían aprendido las palabras adecuadas, había pasado años viendo a su brillante y única hija verter cada hora de vigilia de su vida en la empresa sin construir jamás una sola cosa propia fuera de ella. Sin pareja, sin familia,
sin vida personal. Y así, cerca del final de sus días, había hecho una cosa que estoy seguro de que quiso que fuera un acto de amor puro, y que, en cambio, aterrizó como una trampa de acero sobre el cuello de su hija. Había escrito una condición ineludible en su testamento. Para poder heredar el control total de la sociedad de cartera, la participación mayoritaria a la presidencia, toda la gigantesca estructura, Adriana tenía que estar casada dentro del plazo de 1 año después de su muerte. Si no estaba casada para esa fecha límite, el control de todo pasaría en su lugar a un fideicomiso administrado por una facción particular de la junta directiva. Y esa facción me explicó con una voz plana, que no ocultaba del todo la furia que hervía debajo, tenía toda la intención de dividir la empresa en Monterrey y venderla en pedazos, estrangulando silenciosamente en el proceso la fundación benéfica que su padre había construido durante la última mitad de su vida. La fundación era la cosa de la que Arturo Salazar había estado más orgulloso en todo el mundo. Más orgulloso de ella que de todo el dinero acumulado. Financiaba alas de hospitales infantiles y becas universitarias para jóvenes que de otra manera nunca verían el interior de una universidad en todo el estado de Nuevo León. Su padre había creído que estaba empujando suavemente a su solitaria hija hacia la construcción de una vida plena. En cambio, les había entregado a sus propios enemigos una fecha límite cargada y se había retirado del escenario para siempre. No voy a enamorarme en un horario programado para satisfacer una cláusula en un testamento, dijo ella con firmeza. Eso es absurdo, y no voy a quedarme aquí fingiendo lo contrario ante usted o ante mí misma. Pero puedo cumplirlo. Un matrimonio real legal contraído de buena fe en el papel, mantenido durante los 6 meses completos que la cláusula exige para lo que los malditos abogados llaman su revisión de buena fe, y luego disuelto, silenciosa y limpiamente, en el momento en que se complete esa revisión. Lo que ella necesitaba era un esposo que fuera discreto, que fuera lo suficientemente decente como para que su personal y los revisores no olieran un fraude en el instante en que él cruzara la puerta, que no tuviera una agenda oculta propia y que genuinamente necesitara la única cosa que ella estaba en posición de ofrecer a cambio. Y entonces ella pronunció una cifra. No les voy a decir la cifra exacta, pero les diré que era una cantidad de pesos que cambiaría mi vida y la vida de mi sobrina por completo, y de manera permanente a partir de ese día. La estabilidad, una casa de verdad, la Universidad de Julieta, un hombre que cría a una niña, solo no se da el lujo de ser demasiado orgulloso como para no escuchar una cifra como esa. Lo pensé, tragué saliva, y finalmente puse mi firma en ese contrato de 11 páginas. El día 1 llegó cargado de una extraña irrealidad. Le dije a Julieta que íbamos a ir a quedarnos en la casa muy grande de una amiga por un tiempo, lo cual no era una mentira exactamente si lo mirabas desde el ángulo correcto. Adriana, hay que reconocerlo enormemente a su favor, genuinamente no había incluido a una niña de 7 años en su limpia y calculada transacción financiera, y tuve la oportunidad de ver cómo se daba cuenta de ello en tiempo real el día de la mudanza. El lento amanecer en su rostro, cuando una niña pequeña, con una mochila gastada y un conejo de peluche gris, llamado Pancho, entró en el medio de su resonante vestíbulo de mármol, miró hacia arriba hasta el candelabro de cristal, y luego preguntó con total seriedad dónde estaba el baño. Me preparé mentalmente. Esperaba completamente que la mujer fuera fría al respecto, que tratara a la niña como una variable inoportuna y molesta en una ecuación que debía ser perfecta. Pero ella se arrodilló, de manera torpe, rígida, como una persona que genuinamente nunca lo había hecho antes, y no estaba del todo segura de la mecánica del movimiento, y dijo con una voz suave que no le conocía: «El baño está justo al final de ese pasillo, es la segunda puerta».
y te gustaría ir a elegir qué habitación será la tuya. Todas están vacías en este momento. Puedes tener la que más te guste de toda la casa. Y Julieta, que no tiene la más remota idea en el mundo de que algunas personas son multimillonarias que dirigen imperios en Monterrey y otras son mudanceros que luchan por pagar la renta, y que se supone que debe haber un muro infranqueable entre ellos. Simplemente extendió la mano, tomó la mano de Adriana Salazar y se fue por el largo pasillo a elegir una habitación. Yo me quedé allí completamente solo, en medio de ese enorme y frío vestíbulo, y sentí que la primera grieta profunda recorría mi certeza de que esto era solo una transacción de negocios. Voy a ser directo con ustedes sobre esos 6 meses, porque la verdad de lo que sucedió es muchísimo mejor que la versión para la que probablemente se están preparando. Durante el primer largo tiempo, realmente fue solo un contrato exactamente como se había anunciado. Éramos compañeros de cuarto educados, con un documento legal compartido y una fecha de finalización escrita en tinta negra. Ella trabajaba jornadas de 18 horas todos los días, salvando su imperio y la fundación de su padre de los lobos feroces en su propia junta directiva, en especial de un hombre siniestro y calculador llamado Rodrigo, que no perdía oportunidad de intentar encontrar fisuras en nuestro matrimonio. Yo mantuve mi empresa de mudanzas funcionando todo el tiempo, en parte porque no estaba dispuesto a convertirme en un hombre mantenido que vivía de gratis en la mansión de una mujer rica, y en parte porque sabía con total claridad que iba a necesitar que estuviera allí esperándome el día 180. Nos cruzábamos en los largos pasillos en la madrugada. Interpretábamos el matrimonio de manera convincente para exactamente el puñado de personas que necesitaban vernos interpretarlo. Una cena de caridad aquí, una aparición pública en un corte de listón allá, una fotografía perfecta y sonriente dirigida exactamente al par de ojos adecuados de la junta. Era un arreglo extraño, era hueco y era en su mayor parte honestamente llevadero. Un trabajo es un trabajo, me repetía, lo que no había tenido en cuenta, lo que ninguno de los dos, a pesar de todos sus costosos abogados corporativos y toda mi precaución ganada a base de golpes de la vida, había considerado, en lo más mínimo, era a Julieta. Julieta perdió a su madre cuando tenía 4 años, y una niña pequeña que ha perdido a su madre a esa edad tan temprana es una especie de dispositivo de rastreo finamente afinado, y siempre buscando silenciosamente una cosa muy particular en el vasto mundo. Y ella encontró esa cosa en el más improbable de todos los lugares, en el corazón blindado de Adriana Salazar. Comenzó con cosas pequeñas, de la manera en que suelen comenzar estas transformaciones profundas. Julieta empezó a quedarse despierta por las noches, luchando contra el sueño solo para poder decirle buenas noches a Adriana cuando regresaba exhausta de la oficina. Y Adriana, de quien estoy bastante seguro que nunca una sola vez en su vida adulta había sido necesitada por otro ser humano de una manera que no tuviera absolutamente nada que ver con dinero, poder o influencia, no tenía la menor idea de qué hacer con una niña de 7 años que la esperaba tercamente para despedirse. Y así, Adriana hizo la única cosa que una persona puede hacer realmente frente a ese tipo de devoción pura a parecer. Comenzó sin anunciarlo nunca a volver a casa un poco más temprano cada semana. Empezó a leer ella misma el cuento antes de dormir en las noches en que yo estaba terminando un trabajo de mudanza nocturno al otro lado de Monterrey. Llegué a casa una noche cansado, hasta los huesos, con el dolor en la espalda, latiendo, y encontré a la directora ejecutiva multimillonaria de un imperio industrial, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la enorme habitación de una niña de 7 años, siendo enseñada paciente y severamente la técnica correcta para peinar las orejas de un conejo de peluche llamado Pancho, y tomando la instrucción con una completa y fruncida seriedad
como si fuera una presentación crucial ante la junta directiva, y la mujer que mantenía su propio dolor a punta de pistola, que se había cerrado herméticamente para que nada pudiera entrar ni salir, comenzó lentamente, y no creo que enteramente con su propio permiso, a descongelarse. Porque simplemente no puedes mantenerte congelado como un bloque de hielo alrededor de una niña que te ama así de simple, sin ninguna agenda oculta en absoluto, que no sabe ni le importa un bledo lo que hizo el precio de tus acciones hoy, o cuánto vales en papel. Julieta abrió a Adriana de la misma manera en que me había abierto a mí 3 años antes, en la cabina de un camión. Los niños hacen eso. Es su único gran superpoder, y ni siquiera saben que lo tienen. Te aman plenamente y sin condiciones antes de que hayas terminado de decidir si te lo has ganado o no. Y luego estábamos yo y Adriana. En algún lugar en medio de todos esos meses, la actuación para otras personas, para Rodrigo y los tiburones, dejó silenciosamente de ser solo una actuación. Empezamos a hablar tarde en la noche, después de que Julieta finalmente se quedaba dormida, hablando de verdad, de la manera en que solo pareces poder hacerlo de pie, en una cocina oscura a medianoche, con el resto del mundo en completo silencio. Ella me habló de su padre, el hombre cuyos lentes yo había envuelto en papel de seda, que había sido brillante, difícil e imposible, y que la había amado ferozmente en un idioma que ella había pasado toda su vida esforzándose por traducir sin llegar a lograrlo del todo. Yo le conté sobre mi hermana, y el pasillo del hospital, el camión de caja, y las pesadillas recurrentes que todavía me despertaban sudando. Éramos, me di cuenta lentamente mientras el reloj avanzaba, 2 personas que habían perdido a la única persona que los había hecho ser quienes eran, y que estaban manteniendo esa pérdida bajo un control férreo. Y nos reconocimos el uno al otro lado de esa enorme cocina oscura, de la misma manera en que reconoces a alguien que habla tu idioma nativo en un país extranjero y lejano. Esa es la única cosa que ningún abogado en la tierra puede escribir en un contrato, el reconocimiento de 2 almas. Simplemente te sucede, o no te sucede. Pero aquí está lo que impidió que todo se convirtiera en un cuento de hadas de la noche a la mañana, y es la parte de todo esto de la que estoy genuinamente más orgulloso. Nunca, ni una sola vez, me permití olvidar la fecha. El día 180, estaba sentado en el centro de mi pecho, como una piedra tragada todo el tiempo, frío, pesado y siempre presente. Porque yo había sido la obligación de alguien una vez antes en otra vida. Antes de Julieta, antes de todo esto, había pasado años siendo un hombre con el que otra persona se quedó por puro sentido del deber en lugar de por cualquier tipo de deseo genuino, y sabía desde adentro exactamente lo que ese veneno lento le hace a un alma a lo largo del tiempo. Y ahora tenía a una niña pequeña, cuyo corazón entero se estaba envolviendo visible y diariamente más y más fuerte alrededor de una mujer que había firmado un documento legal, prometiendo formalmente abandonarnos a ambos en una fecha específica. Pasé despierto más noches de las que jamás admitiré en voz alta, enfermo de pánico, de estar quedándome de brazos cruzados, dejando que Julieta vertiera su amor en alguien que estaba contractualmente obligada a desvanecerse de nuestras vidas. Ese temor crónico, por mucho que doliera en el alma, mantuvo mis pies firmemente plantados en el suelo, incluso en las noches en que mi propio corazón se esforzaba por levantarse del piso. Así que a medida que los días avanzaban, inexorablemente, el día 150, el día 160, el día 170, hice lo más responsable, la cosa que me costó mucho más de lo que dejé que se notara. Empecé con enorme cuidado y delicadeza a preparar a Julieta para que los dos volviéramos a mudarnos a nuestro propio y modesto departamento pronto. Hablé con la señorita Valeria, la maestra de Julieta, quien me había comentado con ternura cómo la niña no paraba de dibujar a su nueva mamá. Escuchar eso
Me rompió por dentro y fue la confirmación de que tenía que actuar rápido. Empecé a distanciarme también yo, poniendo deliberadamente el muro de ladrillos, de vuelta ladrillo a ladrillo, antes de que la fecha fatal pudiera llegar, y derribarlo todo sobre mi cabeza. Porque preferiría 1000 veces romper mi propio corazón lentamente en mi propio horario y bajo mis propios términos, que quedarme allí y dejar que me lo rompieran por culpa del calendario de un abogado corporativo. Adriana se dio cuenta de que lo estaba haciendo. Por supuesto que se dio cuenta. Ella notaba absolutamente todo lo que pasaba a su alrededor, pero no dijo ni una sola palabra al respecto. La estricta cláusula de su padre estaba satisfecha. La enorme empresa en Monterrey estaba a salvo de Rodrigo y los suyos. La fundación estaba segura fondeada y ahora era intocable. Cada última cosa para la que el contrato había sido creado había funcionado exactamente como se diseñó en papel. No quedaba nada para ninguno de los dos más que ejecutar en silencio esa última oración en la página 9. Lo que nos lleva por fin al temido día 179. Yo estaba en la gran habitación que se había convertido en el reino de Julieta, empacando sus pequeñas cosas, su ropa y sus juguetes en el mismo tipo de cajas de cartón que empaco para completos extraños cada semana de mi vida, excepto que estas cajas en particular estaban temblando solo un poco en mis manos, exactamente de la misma forma en que habían temblado en el apartamento de mi difunta hermana 3 años antes. Julieta estaba en la escuela. Mañana era el día 180. Mañana nos íbamos para siempre. Tenía esa última cláusula del contrato reproduciéndose en un bucle infinito en algún lugar detrás de mis ojos. Separarse de manera amistosa y permanente. Y me estaba manteniendo entero de la única manera que conozco, que es tratar la cosa insoportable como si fuera simplemente un trabajo más. Envuelve el objeto, ponlo en la caja, etiqueta la caja, carga el camión. Un hombre puede sobrevivir a casi cualquier cosa en esta tierra si logra convencerse por el tiempo suficiente de que es solo un trabajo. Entonces Adriana apareció de la nada en el umbral de la puerta. Se suponía que debía estar en la oficina ejecutiva. Era la mitad de un día laboral agitado. No estaba en su oficina. Estaba parada en la puerta de la habitación donde yo empacaba las pertenencias de la niña, a la que ella le había enseñado a peinar las orejas de un conejo de peluche. Y no dijo absolutamente nada durante un larguísimo tiempo. Solo se quedó allí en silencio y vio moverse mis manos sobre las cajas. Y luego, esta mujer formidable, esta multimillonaria que negociaba acuerdos de millones de pesos para ganarse la vida, sin siquiera parpadear, a quien nunca ni una sola vez en 6 meses había escuchado pedirle a un solo ser humano una sola cosa. Quien claramente creía, hasta lo más profundo de sus cimientos, que necesitar a otra persona era la peor y más peligrosa debilidad que existía. Habló con una voz que nunca antes había escuchado salir de sus labios. Era una voz baja, inestable y completamente despojada de toda su armadura brillante. «No te vayas», susurró. Seguí envolviendo el pequeño zapato escolar en mis manos. No confiaba en mí mismo para mirarla. Sabía que si levantaba la vista, estaba acabado. «El contrato termina mañana», le dije al zapato, evitando su mirada a toda costa. Funcionó. Todo funcionó tal y como querías. Estás a salvo. La empresa está a salvo. La fundación está segura. Ese era todo el trato, de principio a fin. No estoy hablando del maldito contrato. Su voz se partió por la mitad en la última palabra. «Wenceslao, mírame. Te lo estoy pidiendo. Te pido que te quedes. Los dos. No por la cláusula. La cláusula se terminó. Está hecho. Quedó atrás. Te lo pido porque…» Y se detuvo en seco. Porque las palabras que estaba tratando de alcanzar
Eran palabras que genuinamente nunca había dicho en voz alta en toda su vida, y no tenía práctica formándolas en su boca. Porque no quiero que te vayas. No quiero que ella se vaya. No puedo. La casa va a estar. Y no pudo terminar la oración. Simplemente se quedó allí deshecha. Y aquí es donde hice la única cosa más difícil que he hecho en toda mi vida. Más difícil que firmar ese documento frío. Más difícil que el pesado trabajo de empacar. Más difícil que aquel pasillo del hospital incluso. Porque cada maldita célula de mi cuerpo me gritaba que soltara ese pequeño zapato al suelo, cruzara la habitación en 2 pasos y dijera, sí, sí, por supuesto, sí, me quedaré. Pero tenía el corazón entero de una niña de 7 años descansando en mis manos abiertas, y tenía mi propio conocimiento duro feo y ganado a pulso sobre lo que le hace a un ser humano que alguien se quede con él por las razones equivocadas. Y le debía a ambas cosas la verdad más brutal, antes de deberle a nadie, en ninguna parte, un final feliz de cuento. Dejé el zapato con cuidado sobre la cama. Me puse de pie erguido y le dije, no, así no. Ella se encogió como si la hubiera golpeado cruzando la cara. Escúchame, le pedí. Escúchame hasta el final, porque esto importa más que cualquier cosa que le haya dicho a nadie. No me quedaré como un maldito contrato. No me quedaré como el próximo arreglo conveniente, como la cosa que es más fácil que estar sola. Como el cuerpo cálido que hace que una casa grande y vacía se sienta un poco menos grande por la noche. Yo ya fui la obligación de alguien antes, Adriana. Fui la persona a la que alguien conservó por deber en lugar de desearlo, y me vació por dentro hasta que casi no quedó nada de mí. Y juré por todo lo que tengo que nunca jamás volvería a hacer eso. Y seguro que al infierno nunca jamás dejaré que mi Julieta sea el pegamento para la soledad de alguien. Esa pequeña niña ya perdió a una madre. No voy a entregarle a una segunda que se queda solo porque la casa se siente demasiado silenciosa. Continué con el pecho apretado. Y luego tener que apartarme y ver cómo todo se desmorona dentro de un año, cuando el silencio deje de asustarte, y la fría y dura realidad de un simple mudancero y una multimillonaria, finalmente se asiente por completo. Ella estaba llorando ahora abierta y silenciosamente. Esta mujer que sostenía su dolor a punta de pistola dejaba que las lágrimas le corrieran libremente por el rostro. Y yo no estaba haciendo absolutamente nada para detenerlas. Así que necesito que hagas algo que nunca has hecho en toda tu vida, le dije. Y esta vez hice que mi voz fuera más suave, porque la parte más dura y cruel ya había pasado. Y esta parte no era un muro defensivo, era una puerta abierta. Necesito que dejes de ser una directora ejecutiva, haciendo una oferta estratégica de retención inteligente para evitar que un activo valioso se vaya por la puerta. Necesito que seas una persona solo, una persona parada en el umbral de una puerta. Y necesito que me digas, llanamente, sin cláusulas, sin dinero y sin empresa adjunta, a ninguna parte de todo esto, porque todo eso ha terminado ahora. Todo eso está a salvo. Nada de eso está en esta habitación ya. Necesito que me digas lo que realmente quieres. No lo que es inteligente. No lo que resuelve tu problema de soledad. Lo que anhelas. Y si es real, si lo que quieres es a nosotros, a mí y a Julieta, como tu familia real, libremente, ¿por qué lo eliges de corazón? Y no porque le tienes pánico al silencio. Entonces me dices eso en voz alta, con tus propias palabras. Y si puedes hacer eso, te juro que no iré a ninguna parte nunca. Pero tienes que decir la cosa verdadera primero, porque no somos una transacción, concluí con la voz temblando. Y he terminado por completo de serlo para cualquiera por el resto de mi vida. Y Adriana Salazar, la mujer que podía ordenar silencio en una junta directiva hostil
que podía enfrentarse a una adquisición apalancada, sin que su pulso se alterara. Un solo latido se quedó de pie en ese umbral, e hizo la cosa más valiente que jamás he visto hacer a otro ser humano. Dejó de actuar. La directora ejecutiva simplemente desapareció, como un abrigo pesado que se desliza de los hombros hacia el suelo, y lo que quedó allí de pie, cuando eso desapareció, fue solo una mujer que había perdido a su padre y había tropezado enteramente por accidente dentro de las 4 paredes de un frío contrato comercial con la familia exacta que había pasado toda su vida acorazada, teniendo demasiado miedo de ir a buscar. Los amo, confesó. A los dos. No al arreglo a ustedes. He estado sola toda mi vida de una manera que todo el dinero solo empeoraba, y genuinamente no lo sabía. No lo sentí hasta que un hombre de mudanzas envolvió los lentes de mi padre muerto en papel de seda porque creyó que importaban, y una niña pequeña me sentó en el suelo y me enseñó a peinar un conejo de peluche. No quiero que esta casa vuelva a estar en silencio. No quiero volver a ser la persona que era antes de que ustedes dos entraran por ese vestíbulo. No te pido que te quedes porque necesito un esposo para una cláusula. La cláusula está muerta y enterrada. Te lo pido porque ya no puedo imaginar mi vida sin ustedes dos en ella, y eso me aterra muchísimo más de lo que perder toda la empresa alguna vez pudo haberme aterrado. Esa es la verdad. Eso es lo que quiero. A ustedes. Por favor, quédense. Sin cláusulas, sin millones de pesos, sin empresas. Solo la verdad, finalmente, dicha de forma sencilla y directa, por una persona parada en el umbral de una puerta. Así que me quedé. Ahora les dije al principio de todo esto que este no es un cuento de hadas con polvo mágico, y lo digo en serio, incluso aquí, incluso ahora, incluso en la parte buena de la historia. No cabalgamos hacia ningún atardecer perfecto. Lo hicimos a la manera lenta, de la manera real, de la manera en que lo hacen los adultos que han sido heridos por la vida. Rompimos en 1000 pedazos lo poco que quedaba de ese estúpido contrato juntos sobre el fregadero de la cocina. Yo mantuve mi empresa de mudanzas de muebles, cada maldita parte de ella, porque es mía, porque es un trabajo honesto con el que me gano el pan, y porque Julieta va a crecer viendo a un hombre que trabaja con sus propias manos para ganarse la vida, no a un hombre mantenido por la riqueza de otra persona. Fuimos al tipo de terapia psicológica que 2 personas llenas de cicatrices de dolor, amuralladas y a la defensiva, genuinamente necesitan antes de tener el descaro de intentar fusionar 2 familias rotas en una sola y entera. Lo tomamos un día verdadero a la vez, y algunos de esos días en Monterrey fueron muy difíciles de discusiones y lágrimas, pero seguimos adelante. Adriana y yo nos volvimos a casar poco más de un año después. Una boda real, esta vez pequeña, íntima, sin un solo abogado corporativo en la habitación, con Julieta de pie al frente sosteniendo los anillos de oro y el conejo Pancho en asistencia formal, sentado en una silla propia. El primer matrimonio había sido en papel por conveniencia. El segundo fue a propósito, por amor. Esa es toda la diferencia ahí mismo, y es la única diferencia que siempre ha importado. Julieta tiene una mamá de nuevo. Nunca mientras viva y respire superaré el haber visto cómo ocurría eso. Una niña pequeña que perdió todo lo que tenía a los 4 años, a la que mecí para calmarle las pesadillas de gritos en la cabina de un camión de mudanzas en oscuros estacionamientos de la ciudad, tiene a una madre otra vez. Una que le lee todas las santas noches, que peina al conejo y que se presenta en los festivales de la escuela junto a la maestra Valeria. Y que debo agregar con inmenso orgullo, nunca una sola vez en todos estos años ha tratado a mi niña como algo menos que completamente entera y ferozmente suya. Ese detalle de ahí es todo el premio gordo de la lotería de la vida. Todo lo demás en el mundo son solo detalles y papeleo aburrido. Quiero decir una última cosa sobre el dinero,
porque sé que ha estado rondando en la parte posterior de sus mentes durante toda esta historia. Nunca tomé el pago original del contrato, ni un solo peso de él. Cuando hicimos que esto fuera real, cuando decidimos de verdad construir una vida juntos, le dije a Adriana que me casaría con ella con muchísimo gusto, pero que nunca jamás en la vida cobraría un solo cheque por ello. Porque en el preciso momento en que el dinero se involucra en una relación íntima, nunca más vuelves a estar completamente seguro de los motivos del otro. Y yo había observado de cerca durante 6 largos meses exactamente lo que esa incertidumbre tóxica, en particular, le había hecho a toda su existencia. Cada palabra amable que había recibido en su vida despertaba la sospecha de tener un motivo oculto. A cada persona que se le acercaba, le revisaban silenciosamente si llevaba una etiqueta con el precio. Yo no iba a ser uno más de esos, ni siquiera uno muy bien pagado. Así que me quedé con mi camión ruidoso, me quedé con mi empresa, y mantuve mis propios ingresos humildes y construimos una vida equilibrada en la que soy su esposo y su igual, y enfáticamente no su empleado, no su arreglo temporal, y no una partida en su hoja de gastos. Ella peleó conmigo por esto, y peleó duro, pero yo gané esa batalla. Hasta el día de hoy, es la única discusión que le he ganado a esa mujer de acero. Y he llegado a la firme conclusión de que me dejó ganar a propósito. Porque el hecho de que yo rechazara los millones fue la única cosa en el mundo que pudo demostrarle final y permanentemente que yo nunca, ni por un solo segundo, estuve metido en esto por la cifra económica. Me gano la vida decentemente sudando la gota gorda. Nunca seré un multimillonario, y la verdad más honesta es que devolvería todo el dinero si alguien intentara convertirme en uno. Hay una versión de aquel día, 179, en la que dejo caer ese pequeño zapato. Al instante en que ella me lo pide, cruzo la inmensa habitación y simplemente digo que sí, y tomo la cosa fácil, hermosa y dorada que se me ofrece en bandeja de plata, y tal vez, solo tal vez, incluso funciona bien a largo plazo. Pero no hay ninguna versión en el multiverso de ese día en la que haga eso y también logre saber hasta el piso más profundo de mí mismo que ella nos eligió como personas reales y no como un simple problema logístico que estaba resolviendo en su cabeza de empresaria. Y que la segunda madre de mi hija pequeña se queda viviendo en esta casa porque genuinamente lo desea con toda el alma. Y no porque las habitaciones se sentían demasiado grandes y demasiado silenciosas, sin nosotros haciendo ruido en ellas. Yo elegí decir la cosa verdadera y espinosa, y la elegiría todas y cada una de las veces, sin dudarlo. Y esto es lo que quiero que se lleven en el corazón hoy, especialmente aquellos que ya peinan canas y sienten que la vida les ha endurecido el cuero. A lo largo de los años, nos llenamos de cicatrices que nos enseñan a construir murallas. Creemos con la firmeza que da la experiencia amarga que mostrar vulnerabilidad es abrir la puerta a que nos lastimen de nuevo. Adriana pasó la mayor parte de su vida adulta tan pesadamente acorazada, tan acostumbrada a ser fuerte y no depender de nadie más que de su propio intelecto y su dinero, que estuvo a punto de perderse por completo a la única familia que genuinamente había querido tener. Para ella y para muchos de nosotros, a medida que envejecemos y nos decepcionamos de la gente, necesitar a otras personas se sentía como una debilidad imperdonable, y pedir compañía en voz alta se sentía como una derrota total ante la vida. A veces pensamos que ya es demasiado tarde, que a nuestra edad es mejor la paz de la soledad que el riesgo de amar y salir perdiendo. Pero tuvo que estar a punto de perderlo absolutamente todo, y tuvo que desmoronarse de pie en el umbral de una puerta para finalmente lograr decir una sola cosa verdadera, en voz alta, sin un contrato, sin una excusa, sin una armadura a su alrededor, para mantenerla a salvo. La verdadera sabiduría de la vida
no está en saber cómo protegerse de los golpes para no sentir dolor nunca más. La verdadera sabiduría radica en tener el inmenso valor de bajarse de ese pedestal de autosuficiencia y admitir que necesitamos el calor de otro ser humano, que necesitamos ser amados, y amar sin condiciones, sin letras pequeñas. No dejen que el miedo disfrazado de madurez los aísle. Quitarse la armadura y decir la verdad desnuda de lo que siente el corazón es, sin lugar a duda, el acto de rebeldía y valentía más grande que cualquiera de nosotros puede hacer antes de que se acabe nuestro tiempo en este mundo.